Y aquí estamos en el umbral de la segunda puerta, la del sur, la claridad. Y es extraño, casi irónico, que lleguemos a ella hablando de la luz que lo revela todo, Jesucristo. Antes de seguir, quiero abrir un pequeño espacio, un inciso necesario para ustedes, los que están siempre allí. Sí, allí, invisibles, pero muy presentes. Puede que no creas en Dios. Puede que Jesucristo te resulte un personaje ajeno, irrelevante, incluso incómodo. Y tienes razón si lo miras solo desde ese ángulo. Pero antes de cerrar la puerta, póndeme algo. ¿Y si la pregunta no fuera sobre Él, sino sobre ti? Muchos no creen porque piensan que lo divino es un invento humano, una coartada, una forma de pereza espiritual para no dirigirnos a nosotros mismos. Si eso es cierto, entonces la responsabilidad de este mundo, de su belleza y de su desastre, es nuestra, no de un regente universal al que le colgamos nuestras culpas como si fueran abrigos mojados. Y si es así, ¿cómo te sientes al mirar atrás y ver todo lo que hemos hecho como especie mientras culpábamos a un ser que, según nosotros, debía impedirlo? ¿Dónde ha estado realmente el engaño? Otros dicen que lo divino es una fábula creada por poderes gubernamentales y eclesiásticos para manipular. Si ese fuera el caso, ¿por qué no señalamos directamente a los autores? ¿Por qué seguimos juzgando a la figura inventada y no a quienes la inventaron? ¿Y si, solo si, tomaron algo real y lo distorsionaron para sus fines? La historia está llena de eso. Por ejemplo, con la Navidad, a la que tanta gente celebra, reivindica y mantiene. La fiesta creada por una religión que quiso, y lo logró muy bien, borrar la costumbre y la simbología de otro pueblo. Entonces, si no queremos engañarnos ni ser engañados, ¿no sería maduro comprobar por nosotros mismos si lo divino existe o no? Y aquí aparece un tercer escenario. Pueden tener la seguridad que el sacerdote está comprometido con la libertad de todos los Si ya identificamos a quienes han usado la divinidad para justificar daño, ¿por qué siguen en la cima? ¿Por qué seguimos cargando su peso? En otro tiempo, seguir los cánones de una iglesia podía ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Había un miedo concreto, una espada real colgando sobre la cabeza. Pero hoy... My God. There is no God. So how can I consider myself a God? Hoy no existe ninguna ley que te obligue a arrodillarte ante gurús de dudosa iluminación ni a inscribirte en la nueva religión del postureo y los likes. Y aún así, aquí estamos, obedeciendo rituales que nadie nos exige, construyendo templos invisibles a los que acudimos por inercia, como si el miedo hubiera cambiado de forma, pero no de función. Quizá todo esto ocurre porque somos grandes expertos en externalizarlo todo, en poner la carga fuera, en olvidar que también nos corresponde asumir lo que es nuestro. Por eso te invito a quedarte, a continuar con nosotros en este temazcal. No importa si crees o no crees, no busco convertirte, busco que pensemos juntos, que encontremos ese punto interno donde algo, lo que sea, nos hace bien, porque nadie puede evolucionar por ti o hacerte evolucionar, pero sí hay alguien que lo hace contigo. ¿Quién? Quizás ese mismo que nos hace este llamado. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo escuchas?
escuchas? ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? Su voz te hace vibrar, vibrar, vibrar. Este es el llamado. Déjate recorrer por él, recorrer por él, recorrer por él, recorrer por él, recorrer por él. Ven, caminemos juntos, recorramos el mundo, el universo a través de ti. Digamos sí al llamado, al llamado, al llamado, al llamado. Este es el llamado, es el llamado, es el llamado. Este es el llamado. Este es el llamado, este es el llamado. Dirige y presenta Paréngana López, Paréngana López, Paréngana López. Bienvenidos. Ahora otro asunto. Acabo de atravesar esa puerta en el Apex que me ha traído hasta aquí, hasta este temazcal, junto a mi amigo Endika. Pero si uno mira con atención, si rebobina la cinta hacia atrás, la pregunta inevitable aparece. ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Cómo conocí a Endika? ¿Por qué un temazcal? ¿Y cómo es posible que yo aparezca de la nada y él lo acepte con esa naturalidad que solo se tiene ante lo que ya se ha vivido en otro plano? Para responderlo, hay que regresar al año 2021, a Navarra, a un lugar que no pertenece del todo a este mundo, ni al otro, un espacio entre dimensiones donde el tiempo no avanza, se despliega. Allí, en medio de una ceremonia, ocurrió algo que aún hoy me cuesta explicar con palabras lineales. Vi a una fila de espíritus, un linaje femenino entero, avanzar hacia un hombre para ofrecerle paz. La primera de esa fila era una mama, una abuela vasca, y el hombre era Endika. Lo extraordinario no fue solo la visión, sino la sincronía. Él lo sintió, yo lo vi. Dos percepciones distintas del mismo prodigio, como si la realidad hubiera decidido mostrarse en dos frecuencias simultáneas. Él recibió la emoción, yo recibí la imagen. Esa noche le prometí dibujar lo que había visto. Aún no lo he hecho, pero el recuerdo sigue intacto, como si alguien lo hubiera tatuado en mi alma con fuego lento. Una amama luminosa cruzando desde otro plano para abrazar a su nieto, para recordarle su propia luz, para permitirle llorar, para mostrarle cuán sostenido está al hacerlo. ¿Puedes imaginar la fuerza del amor que esas mujeres tenían por él para generar tal vibración en el espacio? Una vibración tan intensa que me permitió verlas. No importa cuán fantástica pueda sonar esta historia. Así ocurrió y así nos marcó. Ese día nació nuestra amistad, pero también nació algo más. La dinámica que todos los que me conocen reconocen en mí. Comparen, o sea, conmigo, es así, yo aparezco de la nada, de ese lugar donde todo es posible, de ese punto donde las líneas del tiempo se cruzan y el destino se vuelve permeable. Por eso, mientras cruzaba ese largo pasillo en el Apex, pensé en lo bien que me vendría un temazcal, pero no uno cualquiera, uno con ese amigo, con ese hombre que un día vi rodeado de su linaje, un temazcal donde la familia, la visible y la invisible, lo sostiene, lo abraza, lo recuerda. Y así, recordándolo a él, recordando a su mamá, recordando el calor que trae la presencia de Dios en mi vida, he llegado hasta aquí, no por azar, no por impulso, sino porque la memoria del espíritu también es un mapa. Ahora
tomo un pequeño puñado de salvia, lo dejo caer sobre las piedras calientes. La fragancia asciende como un puente entre dos mundos. En ese humo que se eleva, intenciono una solicitud ante el gran todo. Tener la claridad suficiente en el corazón para recibir su mensaje, su guía, y encontrar ese espacio de vida donde pueda expandirme hacia él a través de mí. Porque cada puerta del Apex conduce a un lugar distinto. Eso ya lo voy comprendiendo. Y esta, la del sur, la de la claridad, me ha traído justo donde debía estar, en el calor del temazcal, en la presencia de un amigo, y en el eco de una abuela que aún sigue velando desde el otro lado. Acto seguido, vuelvo a mi conversación con Endika, en la que hablábamos sobre la vida de Jesús como camino mediático, basándonos en la obra El libro secreto de Yeshua, escrito por Daniel Murat. Y aquí es donde a él le pregunto, ¿en qué momento de tu vida estabas cuando encontraste este libro? ¿Y qué parte de la historia de Cristo sentiste que te hablaba a ti directamente? A eso, él responde. Pues me emociono, porque es el momento en el que estoy viviendo ahora. Este libro me ha llegado hace poco y bueno, pues he ido saboreando, porque para mí hay gente que igual no cree en la memoria del tiempo, la memoria cásica, pero es una memoria en otros planos de existencia que está disponible para poder rescatar la historia real de lo que pasó. Y esta persona ha estado 4 años canalizando toda la información que Jesús quería. Jesucristo, Jesús, vino a esta tierra a decir que Dios está dentro de nosotros. Y fíjate lo que han hecho con su palabra. Por eso, 2000 años y pico después, ha querido él, o esa entidad, esa energía, ha querido que alguien canalizara la verdad. Porque ya estamos un poquito más preparados para poder entender la verdad. Entonces, yo veo paralelismos. Yo ya puedo experimentar o puedo sentir esa energía crística en mí, por la vida, por los procesos que estoy viviendo, pues por miedo también, pues he cortado algunos procesos iniciáticos que me tocaban. Entonces, para mí está siendo muy esclarecedor la entrega que él hizo, porque él no nació con toda esa energía. Él hizo un peregrinaje, estuvo en la India, estuvo viajando años con maestros, que a diferencia de lo que pensamos de Jesús, ¿no? Ha nacido ya el Hijo de Dios, ya. Pero el Hijo de Dios ha estado pico y pala durante muchos años, ha entregado su vida al servicio de la humanidad, porque él sentía internamente que había venido a eso. Y progresivamente le fue llegando la información y con muchas dudas, con muchas reflexiones, ha tenido un proceso de muchos años, de toda su vida, desde que nació, bueno, antes de nacer. De hecho, él habla en el libro, que durante su vida le vienen como fragmentos de una asamblea en otros planos de existencia, y él diciendo, lo haré yo, que él, bueno, su alma se llama Sananda, o así se presenta por lo menos, ¿no? Y dice, lo haré yo. ¿Estás seguro, Sananda? Sí. Y como que a lo largo de su vida le van viniendo como esos fragmentos, ¿no? De esos momentos antes de encarnar. Pero es que desde el minuto 1, sus padres ya saben que va a venir un enviado, un avatar. Avsahatara, como le llaman ellos, ¿no? Como un avatar de Dios, que en otras vidas ya lo había sido. Revolucionarios, religiosos, ya había pasado por ahí. Al final el plan cósmico, cada uno tiene el suyo, pero hay uno general. Y esto solo hablando en esta materia. ¿No? Que últimamente pues me está viniendo como otras líneas temporales y tal, y es como, madre mía, ya me pierdo. Me pierdo ya, no sé. No sé, para mí, si algo me está trayendo este libro es la renuncia al samsara, como lo dirían los budistas. Está bien el samsara, soy parte de eso, pero no te olvides de dónde vienes y cuál es tu cometido aquí. Pues este proceso me está ayudando y me está ilustrando. Aunque suena un poco raro, pero estoy aprendiendo un montón. Está siendo mucho disfrute. Personalmente no lo encuentro nada raro, sino que lo encuentro incluso bastante interesante y sobre todo bastante enriquecedor. Una de las cosas que tú expresaste allí o citaste como de los pasajes de la vida de Jesucristo es el momento antes de nacer, que me parece muy importante porque para que él pudiera responder lo haré yo, tuvo que habérsele propuesto algo.
A él se le propuso una misión, se le propuso un rol que no solamente va en lo general, como tú bien lo has dicho, sino que va en su rol particular. Entonces, ahí quisiera yo preguntarte, ¿cuál sientes tú que es tu rol, tu llamado en particular, más allá de lo general? Estoy descubriéndolo. Yo ya me siento al servicio, entonces, pues desde ahí ir escuchando en el día a día. Tengo un amigo que tiene muchas capacidades y hace poco pasé por sus manos y me dijo claramente que yo había venido a ser músico y a ser sanador. No lo sé. Se irá dando lo que se tenga que dar. No es algo que te digan, tú has venido a hacer esto. O yo por lo menos no lo vivo desde ahí, igual hay gente que sí, ¿eh? Mi corazón también, pues como hemos hablado antes, está quitando capitas, entonces entiendo que en la medida en la que vaya quitando más capas y esa hélice vaya moviéndose y vaya moviendo la energía, pues se me irá desplegando. Siento que es así, no es, venga, pum, a partir de ahora dejas todo, que también pasa, ¿eh? Hay gente que tiene samadhis y lo ve claro y venga, ahora me pongo con esto. Pues si me toca eso, pues me tocará. Creo que por carácter también me interesa que sea progresivo y que sea un tránsito amable. Todo lo que sea estar al servicio es bienvenido porque ahí es donde resueno. Entonces, siempre las personas vulnerables me llaman. No sé si hay una deuda kármica o es una resonancia del servicio, no lo sé. No quiero ponerle tampoco cabeza, pero hay una atracción ahí. O simplemente un llamado. Creo que todos también podemos tener porque no creo que sea la obligación de una sola persona No, o no, no, de un no. grupo de personas cumplir con No, esa no, no, labor, no. es de todos. Es de todos, eso es así. Es algo que para mí es un hecho. Todo el mundo tiene un llamado. Todo el mundo ha encarnado por una razón en concreto. Aunque sea lo más sencillo, pero igual para esa persona es un mundo. O sea, no porque seas aquí el mega sanador, estás haciendo un mejor trabajo que otro. No, es que igual el servicio de una persona es tener un trabajo y una casa, ser padre de familia. Pero es que igual ni eso, o sea, quiero decir, lo estoy llevando a lo más esencial, de ser amable contigo mismo. Igual ese es tu llamado en esta encarnación. En ese aspecto, una de las cosas que este autor utiliza en su libro para ayudarnos a comprender ese mensaje de Jesús es el pasaje que tiene que ver con su infancia y con su juventud. Una infancia y juventud que están marcadas por la búsqueda. Aquí me encantaría preguntarte ¿es que ha habido en tu infancia algún momento, sensación o experiencia que hoy reconoces como el inicio de tu búsqueda interior? Sí, sí. Yo tengo dos momentos, los voy a llamar traumáticos, o dos momentos de un impacto emocional severo que han hecho que hoy esté en este camino. Y que cada vez estoy siendo más consciente de que yo los he elegido. Aunque suene un poco raro, pero para que yo hoy esté haciendo este cometido, estoy entendiendo por qué he tenido que pasar por ciertas experiencias, por qué he tenido que tener el padre, la madre, la hermana. Uno fue, no sé si tenía 3, 4 años, que, bueno, pues los niños se metían mucho conmigo. Desde pequeño he tenido pues problemas, bueno, tuve hernias inguinales, luego vegetaciones, pues un montón de mocos, o sea, siempre he sido un niño como muy enfermo. Y bueno, pues entrar, salir del hospital y como que era una persona, un niño muy sensible, y entonces pues la supervivencia es lo que tiene. Que te vas poniendo capas, ¿no? Y a la edad de 4 años, pues bueno, lo que hoy llamamos bullying, pues a mí se metía mucho conmigo y yo era una persona muy vulnerable. Entonces, bueno, mis padres me cambiaron de colegio. O sea, me llegaron a cambiar de colegio porque pues, se metían mucho conmigo, yo no me defendía, no entendía por qué pasaba. Siempre eran hombres o niños. De ahí también el conflicto que he tenido con el hombre, con el patriarcado, llamarlo, ¿no? Como la parte masculina insana. Ese fue el primer momento que marcó mucho mi carácter y mi camino, un poco más introspectivo, de más coraza. Y el segundo fue con 19 años, que bueno, pues salí del bachillerato, empecé a hacer un grado superior de deportes, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, y con 19 años empecé a tener, empezaron a aflorar dolores psicosomáticos. Estuve en todos los médicos habidos y por haber, ahí empezó mi camino de búsqueda y nadie me decía nada. Hasta que me mandaron al psiquiatra y me quería atiborrar a pastillas y yo dije que no, que por ahí no pasaba. Entonces, bueno, pues ahí empezó un camino de búsqueda interior, más psicológica, que lleva hasta el día de hoy. Y bueno, pues esos dos momentos yo sí que también uniría al segundo momento, que cuando me empeñé, aún lesionado, acabé el grado superior, me metí en la universidad a una carrera
era de actividad física, y pasé las pruebas físicas lesionado, o sea, el empeño, yo tengo mucha voluntad. Y ahí la vida me dijo, a ver, chaval, que no vas por ahí, que por ahí no es, te puedes empeñar todo lo que quieras. Entonces, pues bueno, tuve un accidente de tráfico muy gordo, con 20 años, ahí conocí a mi pareja, descubrí lo que era el amor, me metí a la docencia, y ahí me cambió la vida también. Gracias por compartirme esto que, bueno, yo lo considero algo personal, pero que también me trae a un símbolo que me parece muy curioso, ¿no? Se presenta en tu vida. Tú me hablas de impedimento físico desde la más tierna infancia hasta consecuencias físicas a través de un accidente, lo cual me indica a mí una vulnerabilidad. Volvemos a la palabra del inicio, ¿no? La vulnerabilidad. Y de cómo a través de ella tú has sacado tu fuerza, porque te empeñaste, porque seguiste. Es verdad que después la vida te orientó hacia otro camino, pero igual para tomar ese camino que la vida te estaba mostrando, tenías que tener la fuerza suficiente para seguir adelante. O sea que nunca se ha mermado tu fuerza desde el momento en el que tú has aceptado con tu vulnerabilidad y la has llevado adelante como parte de esa fuerza que tienes allí. Y esto me lleva a mí a que la vida y las cosas que están a nuestro alrededor son o están a nuestra disposición cuando nosotros ampliamos ese estado de conciencia. Y una de las cosas que este autor expresa en su libro es a Cristo como un estado de conciencia. Entonces allí, pues cuando hablamos de Cristo de esta forma, ya no lo vemos como una figura externa, sino como una frecuencia que se despierta dentro de ti. Entonces, esa frecuencia, ¿tú sientes que está despierta ahora? Sí. ¿Y de qué te habla? No es que me hable, es amor, conexión con una parte más divina, o no sé cómo expresarlo. No creo que se pueda expresar con palabras, es amor. O sea, se siente, se experimenta, se Se vive. experimenta, es amor, es una frecuencia, lo que dices tú. Nosotros ahora la expresamos, ¿no? Porque lo tenemos que traducir en palabras, pero traducido en palabras sería amor, unidad. Y bueno, pues entiendo que en mi proceso pues irá ampliando esa sensación. Probablemente porque he anhelado estar al servicio, porque me he entregado a eso. Había una renuncia egoica. Entonces, al haber abierto una grieta, la luz puede ir abriéndose más, pero tiene que haber una grieta. Creo que darte al otro siempre va a ayudar, sin olvidarte de ti, observando desde dónde lo haces, hacerlo desde un punto genuino, desde un lugar amoroso, de intentar contribuir. No tienes por qué despertar la energía crística. Ojalá que todos lo hagamos, ojalá. Hay una asociación aquí, por ejemplo, que conozco cerca de mi casa, que trabaja con personas de la calle, y están todo el rato colaborando con ellos. Igual no han tenido ninguna experiencia así, pero están apoyando. Ven los beneficios de ser generosos, de ser bondadosos. Yo me identifico contigo de cómo el servicio puede ayudarnos a despertar esa frecuencia crística en nosotros, y también encuentro que hay un escenario ideal, diría yo, por eso es que existe, para que precisamente desarrollemos la vulnerabilidad, el amor, la compasión, la humildad, y no por eso es el contexto o el lugar más agradable, pero es súper importante, y yo creo que aquí también estaremos de acuerdo, ¿no? Y ese lugar es la familia. Y a mí lo que me gustaría hacer ahora es que pudiéramos preguntarle al abuelo Fuego qué es la familia, que él nos dé un mensaje, algo que aprender respecto a esta figura. Con este canto producido por el agua cayendo sobre las piedras calientes, Indica despide la puerta del sur y da la bienvenida a la puerta del oeste, la del poder. Cada uno prepara una ofrenda al abuelo Fuego. Yo con ella quiero escuchar su voz respecto a la familia. Pronto, una llamarada se levanta y desde ella se escucha esta voz. Escucha, hijo del tiempo. Tomar la responsabilidad de jugar bien tu rol en este mundo no es un acto menor. Es la decisión consciente de encender tu presencia de espíritu, de mantener viva la brasa que te habita. Solo así evitarás repetir los errores que tus pasos ya conocen. Solo así dejarás de caminar en círculos dentro de tu propia sombra. Pero dime, ¿qué es un rol sin escucha?
que es un camino sin aquellos con quienes has de transitarlo. Mantente atento a las voces que te rodean, respeta sus diferencias y no te duermas ante la querella, la comparación o la segregación, porque allí donde el corazón se divide, la familia se rompe. ¿Y qué es la familia? ¿Un apellido? ¿Una sangre? ¿O ese pequeño círculo de seres que sostienen tu espíritu cuando el mundo se inclina? Lleva tu atención hacia el tejido invisible de la ayuda mutua, en lugar de intentar revivir viejos esquemas gastados, esas estructuras reactivas que heredaste sin querer y que ya no sirven para sostener la vida que deseas. Pregúntate, ¿qué estás construyendo con tus manos? ¿Y qué estás repitiendo sin darte cuenta? Si tu forma de vivir es coherente con tus palabras, si tu caminar honra lo que tu boca pronuncia, serás respetado sin pedirlo. La integridad de tus actos hablará por ti, como hablo yo cuando crepito, sin necesidad de gritar, sin necesidad de demostrar, simplemente siendo. El abuelo Fuego te lo dice, tu rol no es un deber, es un llamado. Y cada vez que eliges presencia, cada vez que eliges escucha, cada vez que eliges crear en lugar de reaccionar, estás respondiendo a ese llamado y estás enseñando a los tuyos, a tu familia del alma, cómo caminar contigo. ¿Qué opinas tú de lo que ha dicho el abuelo Fuego? Ajo. El abuelo Fuego, cuando habla, solo hay que escucharlo. No hay que decir nada más. Yo al abuelo Fuego le echaría un tabaquito. Es lo único que me gustaría aportarle. Bien, ¿cómo tu familia en particular ha sido el escenario ideal para convertirte en la persona que eres hoy y en la persona que quieres ser? Yo vengo de dos familias muy unidas, muy familiares, valga la redundancia. Yo siempre me he caracterizado por tener comidas familiares, en la adolescencia o lo que sea, ¿no? En la primera juventud, con mis amigos. No, tengo comida familiar. ¿Otra vez? Siempre me decían, ¿otra vez? Y yo, pues sí, pues cada poco tiempo nos juntamos, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que eso es un valor muy, 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 muy importante, que yo tengo la suerte de haber disfrutado. Hoy en día, mis tíos, por parte materna, mi tío de sangre y tío político, me han montado la cocina. Siempre se muestran disponibles. Y eso en las dos familias me pasa. Como la red familiar de sangre, pues siempre está ahí, al sostén. Y esto me lo han dicho mucha gente, yo no era consciente de ello. A donde voy hago familia, ¿no? Es como algo que me sale en mis grupos. Yo encima he sido muy social. Y claro, si esto lo unes a la espiritualidad y lo extrapolas a todo, es como ser familia para todo el mundo. Esa es un poco la reflexión que me está viniendo, ¿no? De la familia que he tenido y cómo lo vuelco al colectivo. Porque es un valor que está en mí. Entonces, bueno, pues ponerlo al servicio también. Con los trabajos que hago, trabajos espirituales o en el colegio, en todo, ¿no? Yo esto siempre se lo he dicho a mi madre y a mi padre. Que muchas veces, bueno, es que nosotros no tenemos estudios y a mí me lo han dado pues porque ellos no lo tuvieron y tal. Y yo siempre les he dicho, mira, lo más importante que me habéis dado son vuestros valores. Del compañerismo, de la generosidad, del estar para el otro. Eso, por ejemplo, eso no se estudia, no se puede aprender fuera. Aunque ahora se esté demandando a la escuela que haga ese papel de padre, pero no, eso se aprende en casa. Claro, y aquí venimos otra vez entonces a lo que te decía al principio, ¿no? De la familia como un contexto de aprendizaje. Y allí tú me has manifestado que una de las cosas que has aprendido de tu familia es los valores, en específico el valor mismo de la familia. Más de la que de la familia, de la fraternidad, perdona que te interrumpa, ¿no? Como esa fraternidad que ya no es un vínculo de sangre. O sea, que va más allá de una jerarquía, va realmente en un acompañarse, en un compartir, en una fraternidad. Sí, bueno, igual es la transmutación que le he hecho yo. En mi familia hay jerarquías, lógicamente. Yo formo parte de esa jerarquía y normalmente suelo estar arriba de esa jerarquía. De hecho, lo que ha dicho el abuelo Fuego me ayuda, porque mi tendencia es a querer estar arriba, ¿no? Entonces no es desde ahí desde donde quiero actuar, a pesar que mis tendencias sean esas. Pues allí sería otra cosa interesante que quería preguntarte. La familia te ha servido de escenario para aprender estos valores que has hablado, pero también en la familia hay una
cualidad que es importante desarrollar, que es el desaprender cosas. ¿Qué has tenido tú que desaprender de tu familia? Uy. Bueno, unas cuantas cositas. Pues por un lado, creo que lo que más he tenido que aprender es el desapego. Mejor dicho, he tenido que aprender a desapegarme o he tenido que desaprender el apego inseguro. Y por el otro lado, creo que el mayor aprendizaje que he tenido que soltar es la pereza. Pero una pereza psicoespiritual, como un no querer verse. Claudio lo llamaría el 9, que es el eneagrama 9, ¿no? Para entenderlo en otros términos sería como un poco más la sumisión, el dejarte llevar, el ser parte del rebaño, no querer verte, no querer crecer. Son las dos mayores heridas de mis progenitores. Interesante, porque para alguien que, como Leo, viene a ser un líder, entrar en una familia donde se vive esto de la sumisión es precisamente yo lo veo como una oportunidad para desarrollar un liderazgo, pero desde el amor y desde la compasión. Y yo creo que también este tipo de interacciones o dinámicas así un poco complicadas con la familia ocurren, porque tenemos muchas ideas concebidas, muchas ideas heredadas, tradicionalistas de lo que debería ser la familia. Entonces, si tú pudieras cuestionar la idea tradicional de familia, esa que nos impone la sociedad, ¿qué cambiarías? ¿Qué ampliarías? Te diría que es algo que tampoco lo tengo integrado del todo, pero sí que es algo que me estoy reflexionando mucho, que yo cada vez creo más en el valor tradicional de la familia. Y creo que el sistema se lo quiere cargar. Y digo esto, y digo también que cualquier familia es aceptada. O sea, todos los tipos de familias son válidos. Y la reflexión que me está viniendo ahora mismo es que lo importante es que tu familia, la familia interior, esté en paz. Que tu niño, que tu madre y que tu padre estén internamente bien ubicados. Porque cuando están bien ubicados, cuando hay un padre sostén, no un padre fustigador, cuando hay una madre compasiva, no una madre apegada, y cuando hay un niño que juega, un eros, luego en el exterior se va a dar lo que se tenga que dar. Vas a estar en paz con lo que haya, porque vas a traer eso. Esa figura que has manifestado allí sobre el padre que sostiene, la madre que es compasiva y el niño que juega, el Eros, me hace recordar mucho a una película que se llama La vida es bella. Y esta película, pues por contarlo así un poquito rápido, es la historia de Guido, un hombre judío lleno de humor y creatividad que durante la Segunda Guerra Mundial es enviado con su pequeño hijo a un campo de concentración. Bueno, su madre posteriormente también fue detrás de ellos, ¿no? Y la idea de Guido durante todo este proceso que estaban viviendo tan caótico era proteger del horror a su hijo. ¿Y cómo lo hizo? Pues transformando esa experiencia tan mala en un juego, donde cada acto de supervivencia suma puntos hacia un premio final, que era el tanque de guerra. Esta película, para mí, muestra el potente poder transformador de la ternura y de la belleza. Pero ¿a ti qué te enseña? A mí esa película me parece una obra de arte que no me he cansado de verla. A mí me enseña pues un poco lo que estamos hablando, que siempre podemos sacar algo, aunque estemos, fíjate, ¿no? en un campo de exterminio, sacar lo positivo. Y ya no sacar lo positivo, porque ¿qué se puede sacar de un campo de exterminio, no? O sea, ¿se puede sacar algo positivo? Pues no. Pero ¿cómo podemos transformar las experiencias que nos suceden en la vida, sin llevarlo tanto al extremo, ¿no? Y cultivar la vida, y cultivar el juego, proteger lo vulnerable, cómo ese padre protege desde el juego a su hijo. Y me viene una frase, que no sé si la voy a decir muy bien, pero leí hace tiempo: no envejecemos porque nos hagamos mayores, sino que nos hacemos mayores porque dejamos de jugar. La importancia del juego en todas las facetas de la vida, como si tú internamente estás como un niño, atento, disfrutando, investigando, esa intención cuando llegamos a este plano de ¡hala, hala! Pues no pierdes esa ilusión. Como ese niño, ¿no? Me está viendo la imagen de que cuando viene su padre exhausto de estar ahí fundiendo metal y el niño asombrado y le decía al padre: no, es que hemos estado aquí quemando porque el tanque hemos conseguido no sé cuántos puntos, y el niño ¡oh! ¡Hala! Y te tienes que esconder porque aquí hay unos que nos quieren robar y tal, y el niño, ¿no? Como obedientemente se escondía y tal, y no sé, rescato el juego y esa protección, esa compasión
de la que hace obra el padre, ¿no? Desde el juego. El padre era así. En la escena de María, la llave, ¿no? Sí. Cómo conquista a su pareja, pero desde el juego, ¿no? Desde sacarle una sonrisa. Me viene esto también un poco de mis alumnos. Yo quiero que se lo pasen bien en clase, no que aprendan. Lo de aprender va a salir, se va a dar. Pero quiero que se lo pasen bien, que estén disfrutando, que vengan con ganas, que quieran aprender, pero que estén motivados, ¿no? Creo que tanto la película como lo que tú acabas de contar me llevan a mí a volver a poner en relieve que hay palabras que nosotros no reconocemos en ella el verdadero poder que tienen. En este caso serían palabras como el juego y la inocencia, la capacidad de dejarse sorprender por las cosas más mínimas. Y en este aspecto, tomar el juego y la inocencia como poderes transformadores de una situación precaria, difícil, terrible en un momento, es saber que es nuestra actitud la que puede cambiar el curso de las cosas. De hecho, en este aspecto, hablando de alguien que sí estuvo en campo de concentración, que es Víctor Frank, él ha dicho, hay una frase que quiero rescatar de él, que ha dicho lo siguiente: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta frase, ¿qué momento en particular podrías citar tú que la has puesto a prueba en tu vida? Yo creo que en los momentos de transformación, pues cuando tuve que rehacer mi vida, igual en la pandemia a mí se me movieron muchas cosas, tuve que cambiar de casa, un proyecto que era para medio largo plazo y como que cambié de trabajo, ¿no? Como que hubo un cambio gordo de vida, pues ahí que internamente el que tiene que cambiar eres tú, ¿no? Sí, yo creo que pues así en los momentos un poco puntos de inflexión, ¿no? En las revisiones que la vida nos propone a los 30, a los 40, a los 50, o en esa época, ¿no? En esos tránsitos yo creo que son los momentos en los que toca hacerse una reflexión profunda, ¿no? De qué es lo que tiene que caer y hacia dónde quiero ir. Así es, y a veces la vida, para esa transformación donde yo me di cuenta que tengo que dejar caer y que tengo que mantener o sostener, la vida nos presenta pues situaciones como la que quizás la vida le presentó, aunque fuera de una forma, vamos a decir así, cinematográfica, a un personaje que se llama Eduardo Manos de Tijera. Y al traer esta película, a mí me gustaría decir que ella cuenta la historia de Edward, un ser creado artificialmente, que queda incompleto tras la muerte de su inventor, conservando tijeras en lugar de manos. Años más tarde, una mujer lo encuentra en su abandonada mansión y se lo lleva con ella al suburbio donde Edward intenta integrarse, pero su rareza lo hace víctima de abuso, manipulaciones, miedo, rechazo, burla y bueno, para ustedes contar, bajo la apariencia de ser bien recibido en ese suburbio, en esa sociedad. Hasta que tras un evento desafortunado, él se retira en soledad y pues digamos que podríamos terminar la película con esta escena. Sin embargo, ella nos habla sobre la belleza de lo inadaptado, además de otros temas, como por ejemplo la conformidad. Entonces, ¿cómo crees tú, según esta película, y después me puedes contar también como qué te enseñó particularmente, pero cómo crees tú que la conducta social nos lleva inconscientemente a rechazar lo que no es conforme a sus cánones? Hombre, al final vivimos en una sociedad en la que se valora la estabilidad, la normalidad, entre comillas, la homogeneidad. O cada vez estamos tendiendo hacia unas sociedades más homogéneas, ¿no? Que se parecen más entre ellas. Y eso es antinatural, o como yo lo vivo, el cambio es la única constante. Cada vez resueno menos, ¿no? con ese tipo de sociedad y cada vez me alejo más, o sea, me siento menos parte de sociedades así, siendo consciente de que soy parte de esa sociedad y que mis amigos son parte de esa sociedad, que eso no lo niego, pero no resueno. ¿Y a ti qué te enseñó esa película? Yo me he sentido muy identificado con el personaje, con la dificultad para expresar las emociones y la creatividad que tenía internamente, ¿no? Que ahora está aflorando, ¿no? Toda esa creatividad. Ahora estoy entendiendo por qué me resonaba tanto ese personaje que creó Tim Burton. Sí, yo creo que me he sentido identificado, ¿no? con ese bloqueo emocional o esa coraza, que el personaje al final está inacabado porque no sabe gestionar las emociones, no puede hablar, se expresa a través de las manos, entonces cuando quiere acariciar a alguien le corta, entonces pues ser un poco torpe, ¿no? en la expresión emocional, porque claro, pues está ahí que no sabes identificarlo y entonces más que aprender algo yo creo que me he sentido identificado con ese personaje.
¿Tú crees que esto de sentirse identificado con un personaje es también un sinónimo de empatía? ¿Y cómo la empatía puede ayudarnos entonces a encontrar la belleza en cosas que normalmente no solemos encontrarla? Sí, yo creo que te ayuda a resonar con algo y a verte fuera. Cuando igual no tienes tanta conciencia, pues yo con el tiempo estoy percibiendo, ¿no? Ah, vale, este personaje me resonaba tanto porque resonaba con una parte de mí que quería expresarse o lo que fuera. Entonces yo creo que es un poco más desde ahí. ¿Y qué otro personaje en la vida a ti te resuena muchísimo? ¿Con cuál te identificas también? Pues hay un personaje de ficción, que bueno, no deja de ser un personaje de ficción, ¿no? Pero hay una serie que sigo viendo, una serie manga, de un personaje, un pirata, que me resuena mucho. Y me resuena mucho porque que se llama Luffy, Monkey D. Luffy. Yo de pequeño era un mono, estaba todo el rato colgado de todos los sitios. Y es un personaje que tiene una tripulación, que van por el mundo y sobre todo van ayudando a la gente, a pesar de que él se va a convertir en el rey de los piratas, porque va a conseguir el One Piece, que es como no se sabe todavía, ¿no? Pero bueno, como algo que el gran pirata de una época consiguió y que él está luchando por conseguirlo. Y me gusta mucho su voluntad, ¿no? Su firme decisión. Da igual lo que pase, que él se va a convertir en el rey de los piratas. Y encima lo hace sin imponer, es como un poco alocado. Y ahora en las últimas evoluciones que ha tenido el personaje, ¿no? Como nosotros, que vamos evolucionando y vamos adquiriendo capacidades, ¿no? En este juego de la vida, pues él ha llegado a una evolución en la que ha encarnado ya el sol y juega, o sea, pelea desde el juego. Ah, Pelea desde el juego y pelea desde... Bueno, se lo pasa bien y acaba ayudando a todo el mundo y yo me emociono con muchos valores que aparecen en esa... Habla mucho de los nakama, de la fraternidad, de su tripulación. Me motiva. Son 19 minutos o 18 minutos a la semana, pero es como un ritual para mí ya. no, y sigue motivándonos a eso que ya hemos venido hablando antes, aparte de la fraternidad, el juego, ¿no? El poder, otra vez el Sí, poder del juego sí. como capacidad transformadora y como puerta hacia nuevas posibilidades. O sea, el juego yo creo que en la vida a nosotros nos da el gran mensaje de no te lo tomes tan en serio, hay mucho más que Sí. disfrutar, sigue adelante, estás en un juego. Y en ese aspecto, a mí me gustaría, antes de que cierres esta puerta, la última puerta, que compartieras un mensaje final, algo que resuma todo y que nos siga ayudando a seguir adelante en este juego de la vida. Pues rescataría, o lo que me viene ahora es, de todo lo que estabas diciendo, como rescatar la inocencia de lo que somos, ¿no? O sea, como tener presente la inocencia, que somos seres inocentes, no desde la perspectiva del juicio, ¿no? Sino que somos inocencia, somos transparencia internamente, ¿no? Y luego me gustaría rescatar algo que me ha quedado en el tintero, la importancia del perdón. Creo que pues dar espacio a esas dos frecuencias creo que puede ser muy interesante. Y creo que a través del perdón se puede llegar una inocencia más pura, más cristalina. ¿Cómo el perdón me lleva a la inocencia? Cuando perdonamos se disuelven, hay energías que se disuelven. Y al disolverse podemos conectar con esa parte más inocente, más crística. O sea que el perdón abre puertas donde antes el rencor las tenía cerradas. Y eso Puede nos ser. lleva, por ejemplo, a la inocencia. Sí, yo creo que puede ser por ahí. Como que esas dos gotas, esas dos pinceladas. Podemos escribir un libro juntos. Sí, sí, porque si nos dejan, nos tiramos una hora más aquí hablando. De pronto, desde fuera del temazcal, alguien levanta la puerta. Una mano se extiende hacia mí. La oscuridad domina el espacio, pero aún así puedo distinguir la silueta de esa palma abierta, esperándome, y sin embargo algo en mí se detiene. No sé si es confusión, incredulidad o el miedo primitivo a aceptar que lo que creo que está ocurriéndome a mí. Pero la mano sigue ahí, paciente, viva, real. Y finalmente la tomo. La energía que atraviesa mi cuerpo al tocarla es amorosa, sí, pero también inmensa, casi tectónica. Empieza
en la punta de sus dedos. Se desliza por sus falanges y entra en mí como un pulso antiguo que reconoce mi nombre antes que yo lo pronuncie. Ella me tira suavemente hacia afuera y yo no pongo resistencia. Algo en mí sabe que este gesto no es una invitación. Es más que eso, es un destino. Cuando mi cabeza atraviesa la abertura del temazcal, la veo. Esa mano es de mi madre. Está frente a mí, Hola, hijo. con esa voz dulce que siempre tuvo, Qué alegría. pero ahora amplificada por una luz que no pertenece a este Qué mundo. sorpresa verte de nuevo. Cada palabra que pronuncia es un Qué canto, sorpresa verte de nuevo. una vibración de gloria y alegría que me envuelve como un manto. Y detrás de ella, una fila infinita de espíritus. Reconozco a mi abuela negra con esa mirada que atraviesa todo, capaz de ver lo que otros no ven. A mi abuelo Trino, ejemplo silencioso de misericordia. A mi hermano Julio, cuya ausencia aún me tiembla en el pecho. Gracias, hermano, por seguir aquí, por no soltarme nunca. A mi primo Reni, que me sostuvo cuando más lo necesité, simplemente siendo él. A mi tío Coromoto con su pincel empapado de chimó, siempre animándome a seguir pintando. Y luego Javier, Zenaida, Laide y tantos otros con quienes compartí momentos cómplices, hermosos, irrepetibles. Todos están aquí, todos rodeándome en círculo, y desde el centro de sus pechos brota una luz diáfana, potente, que me dice sin titubeos: porque te lo mereces. Porque te lo mereces. Porque te lo mereces. Porque te lo mereces. Y no lo dicen solo con palabras, lo dicen con sus miradas, con su presencia, con la forma en que el aire vibra alrededor de ellos. En ese instante, lo aprendido en el temazcal se vuelve conciencia pura. ¿Qué es la luz sin alguien que pueda disfrutar de su brillo y su calor? ¿De qué sirve nuestro progreso personal si nadie más se beneficia de él junto a nosotros? Seguiremos creyendo que nuestro camino es solo nuestro, que somos individuos aislados avanzando cada uno por su cuenta. ¿Qué importa cuán infinita sea la continuidad del ser si no hay nadie dispuesto a caminarla contigo? ¿Y qué es el amor sin servicio? ¿Qué es la vida sin entrega? Llegados a este punto, todo se vuelve más simple. Inocencia, compasión, juego, acoger lo diferente con amor, empatía, perdón, perseverancia. Y entonces lo entiendo. Abrazo. Una palabra sencilla, pero exacta. Una palabra que describe lo que estoy recibiendo ahora mismo de mi familia invisible, pero muy presente. Un abrazo luminoso que no solo me rodea, sino que se convierte en puerta. Una puerta que se abre. Una puerta que me llama. Una puerta por la cual atravieso. El Llamado transmite cada jueves a las 20 horas España a través de iVoox y YouTube. Para mantenerte al tanto sobre los nuevos episodios, te invito a seguirme a través de las cuentas de Instagram @llamadoOficial y @Paréngana. Para cualquier contacto, comentario e incluso colaboraciones, puedes comunicarte conmigo gracias al 643 90 90 23. Hasta un próximo episodio.